Bueno, pues qué mejor manera de conocer la importancia de esta noticia que hablando con una de las personas más implicadas en las bodas de Isabel. Estamos con Raquel Esteban, que es gerente de la Fundación Bodas de Isabel. Bienvenida a Calamocha TV. Gracias, es un placer estar con vosotros. Y lo primero, enhorabuena. Bueno, sí, es cierto que hemos tenido una noticia alentadora, bonita, que cierra también un poco este ciclo de 20 años, ¿no? Ha venido en un momento muy apropiado y muy especial. Y por supuesto que estamos contentos, no solo la Fundación, yo creo que toda la ciudad de Teruel ha sentido que era un premio merecido, importante, bonito y que es un premio un poco a todos, ¿no? A tanta gente de Teruel y también de fuera de Teruel, que hace y que ha hecho que las bodas sean lo que son. La noticia de la declaración como fiesta de interés nacional la conocíamos el lunes. ¿Os esperabais este reconocimiento tan pronto? Porque la verdad es que ha sido cuestión de poquitos meses desde que se solicitó hasta que lo habéis conseguido. Sí, la verdad es que ha sido muy rápido. No sé si es porque se lo querían quitar de encima pronto o porque estaba muy claro que el interés lo tenía, ¿no? El caso es que nos ha sorprendido en ese sentido, porque sí que confiábamos en que llegaría, porque es una fiesta que tiene un bagaje, que tiene una trayectoria, que tiene un interés turístico, porque hace ya mucho tiempo que de toda la nación, interés turístico nacional, ya estaban viniendo turistas, ¿no? Y bastantes, con lo cual lo esperábamos, pero ciertamente ha sido pronto, así que muy bien, una buena noticia. ¿Qué comentabais cuando os enterasteis? ¿Cuál fue el sentimiento? No sé si se puede describir. Pues, a ver, es complicado. Ahora que no nos oye nadie. Por un lado es una gran satisfacción, pero siempre hay un puntito también ahí agridulce, porque en estos tiempos de crisis es muy difícil mantener una fiesta de la envergadura de las bodas de Isabel. Y un premio de estas características pues te produce un cierto vértigo, porque quiere decir que has de seguir haciendo lo que estabas haciendo, incluso mejor, o sea, no te puedes relajar. Y los medios, como digo, pues son ya muy justicos para llevar a cabo una fiesta de esta envergadura, ¿no? Entonces, por un lado muy bien, pero por otro lado dices, ¿podemos seguir adelante con dignidad? Bueno, 20 años de experiencia yo creo que lo avalan, ¿no? Y que si en 20 años todo ha ido creciendo poco a poco y atrayendo a tantísimos visitantes, pues yo creo que de aquí a, bueno, que se puede seguir trabajando en esa misma línea, ¿no? En los próximos años. Sí, a ver, el protocolo, digamos que lo sabemos perfectamente. Sabemos cuáles son las claves de una recreación histórica. Sabemos cómo coordinar grandes grupos de gentes, cómo aunar voluntades, cómo poner esos marcos para que sucedan las cosas. Si nosotros, sobre todo en la Fundación, lo que hacemos es dirigir y canalizar muchas voluntades. Yo creo que eso es lo bonito, que hay cabida, ¿no? a muchas ideas, surgen constantemente nuevos proyectos y esto es muy bonito. Quiero decir que sabemos cómo hacerlo. Hemos conseguido un modelo que, como dices tú, pues ya es sólido y conocemos muy bien sus claves, pero esto no quiere decir que el esfuerzo que hay que hacer para mantenerlo pues no sea grande, ¿no? Y algunas veces pues te ves un poco en ese vértigo de Dios mío, cada vez más y más gente y más contenidos y más tecnología y más impacto y más responsabilidad. Entonces, eso también está. Imagino que sería un poco el vértigo o sea, serán distintos vértigos, pero al inicio también, hace 20 años, cuando comenzaba todo, también habría cierto vértigo al principio cuando lo lanzasteis por primera vez. Me gustaría que me contases cómo surge todo esto de las bodas de Isabel. Pues yo creo que al principio lo que había era inconsciencia. Bueno, había inconsciencia, había una fe, no sé cómo deciros, o sea, no había ninguna duda. Yo visualizaba, bueno, primero no tuve mucho mérito porque las bodas de Isabel fueron soñadas, o sea, las soñé, o sea, realmente, soñar no de, ay, que tengo un sueño en la vida, no, es que dormida soñé realmente lo que son las bodas ahora. Había muchísima gente en mi sueño, en Teruel, claro, en el casco viejo. Convivía gente vestida al modo contemporáneo y también gente vestida al modo medieval. Y en mi sueño, pues lo que ocurría es que
en la zona de la muralla, por el portal de Daroca, que es la zona de Landaquilla, pues llegaba Diego de Marcilla, después de los 5 años, con unos caballos, con sus amigos, y había multitud de gente allí. Con el aspecto que digo, conviviendo estas dos estéticas tan curiosas. En mi sueño parecía todo muy normal. Y tenía lugar el desenlace de la leyenda de los amantes a tiempo real. Es decir, después de los 5 años llega Diego, se encuentra con que Isabel se ha casado con otro, el pobre sufre una serie de estados emocionales que al final le llevarán a pedir el beso a Isabel, y a sufrir un colapso físico que le lleva a la muerte. Y al día siguiente, la celebración de los funerales, donde llegaba Isabel. Esto en mi sueño ya estaba todo. O sea, lo que estamos viendo nosotros ahora en estas ediciones claro, estaba en tu cabeza. Y no solo estaba eso, sino creo que lo más importante de mi sueño es que aparecía un nombre: las bodas de Isabel de Segura. Parece una tontería, pero no es baladí, porque hasta el año 0 de las bodas de Isabel de Segura, los amantes de Teruel era un mito que había perdido legitimación. O sea, habían algunos ripios muy desafortunados, los amantes de Teruel, tonta ella, tonto él, este tipo de cosas. A los propios turolenses, por ejemplo, a mí, o sea, yo de pequeña recuerdo que efectivamente me llegó la llama de los amantes a través de la generación de mi padre, como a tantos turolenses y a gente de fuera, pero o sea, yo no tenía un interés especial para nada de aquellas momias horribles que estaban en un mausoleo tenebroso y que además podían ser de los guardias civiles, ¿no? Aquella era entonces el estado del mito, era aquel, o sea, estaba totalmente adormecido, estaba dormido. Entonces los amantes de Teruel estaba asociado a algo casposo, antiguo, pasado, y ese nombre de las bodas de Isabel suponía que aquello empezaba arriba, ¿no? He hablado de la llegada de Diego, pero antes de eso en mi sueño había habido la boda ya de Isabel, ¿no? que tiene lugar actualmente el viernes. Y hablo de la llegada de Diego porque es que, como elemento anacrónico, absolutamente anacrónico. Espera, voy a beber agua. Sí, por supuesto, claro. Era que encima del arco de Landaquilla había un luminoso que decía las bodas, tipo Las Vegas, las bodas de Isabel de Segura. Y esto dio nombre. Bueno, pues así es como surge todo y cómo lo pones en práctica. O sea, tú te despiertas de ese sueño, te acuerdas de ese sueño, que no siempre es fácil acordarse de lo que uno sueña. Sí, y lo apunto. Y decides apuntarlo. Porque yo soy soñadora y tengo mi cuaderno de sueños. Entonces sé que cuando estás ahí saliendo en ese umbral, ¿no?, que vas llegando a la vigilia, recuerdas todo de una forma muy vívida, pero lo normal es que al pasar las horas se te olvide o que distorsiones lo que has visto, ¿no?, ya en el otro nivel de conciencia. Entonces siempre lo apunto. En este caso lo apunté, después me levanté. Esto ocurrió en un viaje que hice en un San Valentín a Teruel para ver a mis padres, porque yo vivía en Valencia. Y recuerdo que antes de dormir, allí en la mesita en casa de mis padres había un libro, bueno, hay una estantería, y había un libro un poco más a mano, y justamente era el Cantar de Mío Cid, que tanto tiene que ver con el Valle del Jiloca, ¿no? Sí. Era el Cantar de Mío Cid. Y recuerdo perfectamente que, hojeando, lo último que más o menos leí fueron las bodas de las hijas del Cid. Y yo creo que esto hizo también, ¿no?, que luego en mi subconsciente todo aquello se mezclara, ¿no?, y se produjera un cóctel del que salió esto. Desperté, lo escribí y le dije a mis padres: ay, mira, pues he soñado esto. Y digo, mira, lo voy a hacer. Y mi madre dijo: muy bien, hija, muy bien, adelante. Y mi padre dijo: vamos a ver, parece mentira que seas de Teruel, pero si aquí no se celebra ni el carnaval. Aquí la gente ni se disfraza en carnaval. Y yo, bueno, es igual, va. Entonces también ocurre que mi padre había sido director del diario de Teruel durante mucho tiempo y él vivió una época en la que promovió un debate amantista, ¿no?, de gente que estaba a favor de la historicidad de los amantes y gente que estaba totalmente en contra. Entonces mi padre tenía mucha documentación histórica del marco
del marco sociopolítico de la época, cultural, de costumbres, iconografía, que para mí fue muy importante también. Es cierto que además de toda esa documentación enorme que pude conseguir a través de mi padre, yo venía con una formación interdisciplinar, que es la que luego ha facilitado que podamos tener recursos y un repertorio en la ciudad apropiado. O sea, yo llegué siendo licenciada en Bellas Artes, especialista en grabado, pero era especialista ya en indumentaria medieval, porque también soy bailarina y daba clases de danza, de estética del arte para gente de último año de carrera. Entonces, también en mi familia hay un lado musical muy desarrollado. Con lo cual estaban todos Entonces, claro, los pilares. tenía la parte musical, la parte artística por parte de mi madre. Luego, a la vez, yo venía de un bachillerato de ciencias, yo en realidad soy de ciencias, y luego yo creo que la disciplina de una bailarina de clásico, eso marca carácter, porque nos formateamos de una manera como muy... Dentro de que el arte es mi camino, pero soy tremendamente metódica en mi locura artística, por decirlo de alguna manera. Y yo creo que ahí, no sé, se juntaron un montón de cosas. Era el momento apropiado en Teruel. Teruel necesitaba, de alguna manera, ganar en fe, ¿no? en autoestima. Y esta época del siglo XIII realmente es un momento dorado en la historia de Teruel. Bueno, y también de otros territorios cercanos, ¿no? Porque es la época donde ya se ha reconquistado, donde hay ya 9 parroquias y donde es un lugar de frontera donde los reyes se citan para avanzar en la reconquista. Entonces es una época muy interesante para la historia, no solo de Teruel, sino de Aragón. Sucedieron cosas también importantes que cambiarían el rumbo de los acontecimientos hasta lo que es la Europa actual, vínculos con el sur de Francia, las batallas de Castilla hacia el sur con las navas de Tolosa, en fin, es un momento muy interesante para poder encajar ahí una leyenda como la de los amantes de Teruel con un marco histórico que es lo que le ha dado solidez. ¿Y cuánto hablo? Nosotros encantados de que nos cuentes cómo surge todo y también me gustaría preguntarte si hace 20 años, cuando se lanzó la primera edición, te imaginabas que iba a ser todo como está siendo ahora, que se han cumplido 20 años. En febrero se celebraba la 20ª edición de las bodas de Isabel de Segura. ¿Te imaginabas que iba a tener este calado? Es que como yo lo había visto ya, por eso antes empezaba hablando de mi inconsciencia, en el sentido de que, de alguna manera, al poder visualizarlo, cuando algo lo visualizas mentalmente, con brillo, con detalles y crees en ello, o sea, yo nunca tuve duda de que esto se podía hacer. Y ese espíritu era muy contagioso, esto me lo cuentan ahora, ¿no? Me lo cuenta gente que vivió aquella época. Entonces, mi convicción era altamente epidémica, por decirlo de alguna manera. En el buen sentido. En el buen sentido. Yo lo veía, tenía claro que podía ser, teníamos todos los elementos, teníamos una leyenda, teníamos una historia, sabía cómo hacerlo y el único problema era convencer a la gente. Pero yo no desistía. Cuando iba, rápidamente fueron 2 amigos los que me acompañaron en este asunto, que fueron Fernando Maicas y Pepe Sánchez, que en aquel momento, cuando yo venía a Teruel, pues ya compartíamos algunos proyectos artísticos y tal. Cuando yo les conté, quiero hacer esto, a ellos por supuesto les pareció estupendo y facilísimo, supongo. Bueno, es que como nadie nos dijo que era imposible, pues por eso lo hicimos, ¿no? Este es el dicho. Entonces, al convencer a la gente era muy curioso, porque había 3 tipos de humanos en Teruel. 3 tipos de humanos. Sí. A ver. Estaba el humano que te miraba, te escuchaba, y tú notabas que estaba pensando, esta mujer se va de la cabeza, está loca. Entonces medio te llevaban un poco así, o no te decían nada, y no te hacían mucho caso. El segundo tipo de humanos es muy común, no solo en Teruel, sino en todas partes, y es esta persona que te dice, esto es muy interesante, pero esto no se puede hacer. Y luego había un tercer grupo, los menos, que les contaba la cosa y decían, ¿por qué no? Vamos. Y ese primer año hubo un primer grupito de gente que estaba compuesto por
mis amigos, por supuesto, mi familia, mis alumnos del instituto, en aquel entonces Ibáñez Martín, que el primer año hicieron de coro griego porque no había megafonía y ellos reproducían pues lo que yo decía, pues ahora el señor de Azagra, que por cierto este año el señor de Azagra ha sido de Monreal del Campo, Ángel Fuertes, además un gran actor y lo ha hecho fenomenal. Pues entonces ahí yo iba hablando las cosas, la gente lo acogía y no sé qué te estaba diciendo. Estábamos hablando de cómo surge ese primer año, cómo tus alumnos, sí, gente entonces, que tú conocías, te apoyan y entonces ya empieza a coger impulso, ¿no? Eso es. Poco entonces, a poco. Los alumnos de Ibáñez Martín que me hacían de megafonía, aquí estaba yo en este punto, y entonces se sumó también un grupo empresarial, las mujeres empresarias de Teruel, que habían conocido el proyecto en un ámbito donde yo lo expliqué y les gustó. Entonces ellas dieron el primer soporte para poder hacer algo más allá de una persona, digamos, física como yo, que era muy creativa, tenía muchas ideas, pero poca posibilidad de viabilizar eso. Y se organizó un taller de empleo, de costura de ropa medieval en Báguena, justamente, con la Asociación de Amas de Casa de Báguena. Entonces, yo hice todos los diseños, buscamos a una modista espectacular, Conchita, que es de Daroca, y bueno, yo le expliqué un poco cuáles eran los códigos y las claves de la ropa medieval y ella fue quien, con las mujeres de Báguena, confeccionaron los primeros 16 trajes perfectos que iban a servir de modelo para educar poco a poco a la gente en la estética medieval, ¿no? También empecé rápidamente a enseñar pues mucho repertorio del que luego hace falta, por ejemplo las danzas medievales, que desde el primer momento han estado presentes en las bodas, que permiten la participación de mucha gente. También intenté reconvertir las rondallas joteras en grupos de plectro de púa andalusí. Bueno, ahí se hicieron muchas cosas el primer año y de tal manera que en chiquitito, pero ya estaban todos los elementos de lo que son las bodas ahora. Porque había quien me decía, bueno, ¿y por qué no haces una obra de teatro en el Cinemarín? Una tarde y te dejas de complicaciones, que igual vas a hacer Los Amantes de Teruel. Pero no, es que yo quería otra cosa. Se necesitaba la implicación de la sociedad. Y una de las cosas que primero ya rápidamente hice fue, o sea, por un lado estaba la leyenda con el núcleo de actores, que el primer año fue la parte teatral, hay un mix porque había un director sin actores, unos actores sin director y un grupo de teatro en el Instituto Segundo de Chomón que tenía alguna gente que podía participar. Entonces con esos tres elementos se hizo la parte, digamos, teatral. Pero después yo quería estructurar a toda la sociedad turolense también en grupos que de alguna manera jugaran al rol medieval, además con personalidad propia. Entonces ahí hubo un trabajo también muy interesante y muy importante, del que salieron los templarios, los santos médicos, pellejeros, los cátaros, las poetisas mudéjares, así hasta 60 grupos organizados. Casi nada. Cuando llegó el momento de que esos 60 grupos, es que era imposible, porque en aquel momento yo todavía estaba dando clases en el instituto, o sea, yo no vivía. Acababa el instituto, estaba con el ordenador hasta las tantas de la noche organizando la fiesta y aquello era ya inviable. Entonces cuando propuse que estos grupos, antes del verano les propuse que para después del verano fueran asociación cultural, y el registro de asociaciones de Teruel pues vio de repente cómo se multiplicaba por 1000 aquello y se hicieron 60 asociaciones culturales durante el verano, a las que posteriormente propuse que se federaran. De ahí la federación. Claro, y ahí surge la federación de grupos, porque llegaba un momento que es que ya era muy complicado gestionar todo aquello. Entonces ya con la federación, pues toda esa parte enorme ciudadana que es tan importante en las bodas, pues podía estar más cuidada y más controlada. En esta última edición
unos 60.000 personas en Teruel en este fin de semana de febrero, personas de 30 países viendo a través de la página web esa retransmisión en directo de los principales actos de las bodas de Isabel, muchas más en Calamocha TV incluso, porque el Molino Audiovisual, la empresa que gestiona esta televisión ahora mismo, también participó en esa realización, en Aragón TV, por supuesto. La verdad es que el éxito ha trascendido fronteras y ya más que fiesta de nivel nacional, bueno, es conocida internacionalmente también. Lo va siendo, lo va siendo. Es verdad que las redes sociales, internet, pues nos facilita mucho las cosas, pero hace ya algunos años que, por ejemplo, hay libros de texto en Francia para estudiantes de español, de enseñanza arreglada, que en la parte de cultura española aparecen las bodas de Isabel, por ejemplo, o tenemos unos seguidores incondicionales en el Museo Nacional San Carlos de México, cuyos alumnos de último grado de diseño, como trabajo de fin de curso, hacen la cartelería de las bodas de Isabel. Esto es interesante. Y ahora están también teatralizando cuadros, sacando los cuadros del lienzo, ¿no? Humanizándolos, un poco siguiendo un poco el estilo nuestro. Y tenemos muchos contactos en Europa a través de Europa Enamorada, por ejemplo, también. Y estamos también en una posición privilegiada porque yo voy a ser la próxima presidenta de la Confederación Européenne de Fêtes et Manifestations Historiques, o sea, de la Confederación Europea de Fiestas y Manifestaciones Históricas, que es una institución muy potente en Europa. Entonces, de alguna manera, las bodas, pero más que las bodas, Teruel y Aragón, pues estamos visibilizándonos, ¿no? en Europa y en otros países. Estamos empezando ese camino, pero ahí estamos, sí. Has sacado varios temas sobre los que te quería preguntar. Te quería preguntar, en primer lugar, por esa asociación de ciudades del amor europea. Teruel es la representación española, pero en ella también tenemos leyendas como, por ejemplo, la tan popular Romeo y Julieta, que no tiene, bueno, que nuestros amantes en realidad no tienen nada que envidiarles tampoco. De hecho, dentro de Europa Enamorada, una de las partes más interesantes que a mí me motiva mucho es el encontrar los vínculos y las relaciones entre toda esta literatura emocional europea, ¿no? Y ver qué caminos ha seguido. Y el asunto de Romeo y Julieta es tremendamente interesante porque se dice que Shakespeare se inspiró en los cuentos de Boccaccio, el de Cameron. Boccaccio fue un personaje que se educó en la corte de Nápoles, en el siglo XIV, pero es que en la corte de Nápoles, en aquel momento donde estaba Boccaccio, el rey de Nápoles se había casado con una nieta de Jaime I de Aragón. En la Edad Media, sin duda, las modas, los juegos, la música, las tradiciones viajaban de corte en corte, sobre todo a través de las mujeres, en este caso de las reinas. Si en Aragón hubiera habido, que seguro que sí, porque se sabe que existía ya esta tradición de la leyenda de los amantes, sin duda Yolanda la habría llevado a Nápoles y Boccaccio la podría haber conocido allí. ¿Por qué hablo de Boccaccio? Porque en el de Cameron hay un cuento, son 10 cuentos, como la palabra indica. Pues hay un cuento que es Girolamo y Salvestra, que narra la historia de dos amantes desdichados, que es prácticamente igual que la de los amantes de Teruel. Dices, bueno, casualidad, pero es que si coges las palabras Girolamo y Salvestra y combinas las letras, sale Marsilla y Segura. ¿Qué casualidad? No es casualidad. ¿O no? Claro. O sea, parece una casualidad, sí, pero es demasiado sofisticado, ¿no? Uh-huh. O sea, estadísticamente esto sería imposible. Y es que en la época los escritores tenían esa costumbre, tiene un nombre, ahora no me acuerdo, ¿no? Pero encriptar mensajes, cambiar las letras y sacar unas palabras de otras. Esto quiere decir que tenemos ahí una huella muy importante que podía justificar que los amantes de Teruel son la base de Romeo y Julieta. Muy interesante.
Además, bueno, la Fundación, aparte de las bodas de Isabel, organiza también otros actos como la partida de Diego de Marcilla, que se celebra desde hace poquitos años, en octubre, y a la vez se celebra el Congreso Internacional de Fiestas y Recreaciones Históricas. Desde hace, me parece que este año, en 2016, vais a cumplir 4 años de las dos celebraciones, ¿no? Tanto del Congreso como de la partida de Diego. Una más de la partida. De acuerdo. Me parece que una más de la partida, sí. Uh-huh. Sí. Y bueno, ha sido muy interesante la partida. La partida de Diego no tiene nada que ver con las bodas de Isabel en su concepción, digamos, mediática, pero en cuanto a contenido es fundamental para cerrar el círculo de los amantes de Teruel. Uno de los asuntos más interesantes del Congreso, y así conecto un poco las dos historias, es que nos ha ayudado a entender muchas cosas, ¿no? En este caso de las bodas de Isabel y de los amantes de Teruel. Un discurso que hace un momento te refería, ¿no? Sobre la legitimidad de un mito, o quién o qué lo legitima, es producto de algunos de los investigadores que en los congresos nos han explicado estas cosas, ¿no? Sobre todo doctores en historia, en literatura, expertos en folclore europeo y tal, ¿no? Entonces, en el congreso se trabajan temas y asuntos que tienen que ver con la antropología, con la sociología, con la psicología, con la historia, por supuesto, y todos estos aspectos que tienen que ver con la recreación histórica. Uh-huh. Entonces, hablando de los amantes de Teruel, si unes la partida de Diego con las bodas de Isabel, consigues uno de los mitos más perfectos en cuanto a que cumple con todos los elementos que según los investigadores tiene que tener un mito con mayúsculas, ¿no? Uh-huh. Algo así. Por ejemplo, en el Congreso vino una investigadora, una profesora de Zaragoza, Ana Carmen Bueno, experta en literatura y folclore europeo. Entonces ella, en los descansos del Congreso, salíamos a la calle, ¿no? Y veíamos una escena. Por ejemplo, pues la primera, que era cuando se dan cuenta de que están enamorados los amantes y se declaran amor. Y ella, que habla así muy nerviosa y muy rápido, empezaba: pero Raquel, ¿te has dado cuenta? Pero es que acabas de hacer un té 128. Y yo, un té 128. Oh, qué guay. Y bueno, ya le preguntaré cuando tenga tiempo. Seguía el Congreso, salíamos otra vez y veíamos la pedida de mano de Diego al padre. Raquel, pero ¿te das cuenta? Has hecho un té 220. Y yo, un té 220. Bueno, pues resulta que hay un método de análisis de los mitos y leyendas que está dividido de la A a la Z en epígrafes. Entonces, resulta que la leyenda de los amantes de Teruel corresponde a la T. Por eso ella siempre me decía T. Y digo, ¿por qué la T y no la Z? Y dice, no, porque es el epígrafe de Tánatos y Eros, uh-huh. Muerte y amor. Entonces, ella decía que de forma intuitiva habíamos estructurado las escenas como si hubiéramos hecho un doctorado de este método de análisis y hubiéramos llevado a la escena, pues eso, de una forma muy, muy purista, según epígrafes muy puros, no sé si me explico, ¿no? Sí. Pues pedida de enamoramiento, pedida de mano, dificultad de la relación por causa mayor, el dinero, no sé qué, el plazo. Entonces, si no estuviera la partida de Diego, este ciclo de los amantes estaría cortado. Uh-huh. Por eso nos parece importante que se haga la partida de Diego, que además sirve un poco como escaparate, porque están viniendo ya en los tres últimos años muchos programadores de agencias de viajes, de comunicación. Por ejemplo, los chinos llevan ya 2 años seguidos visitándonos con un grupo grande de programadores. Sí, además lo consideran destino romántico antes que otras muchas ciudades internacionales. Sí. Entonces, bueno, la partida y el Congreso son importantes porque además suponen un ámbito muy apropiado pues para investigadores, para enseñar la ciudad de otra manera, sin las aglomeraciones de las bodas, y es una actividad que está funcionando muy bien. También celebráis la fiesta del modernismo. La fiesta del modernismo. Que es muy exclusiva de Teruel, además. Sí. Esta fiesta comenzó para celebrar el aniversario de 1912, que es cuando se construyen algunas de las casas más emblemáticas de Teruel. Entonces empezamos en el 2012, pero la respuesta fue magnífica.
es que estamos muy guapos, vestidos de modernistas. Y curiosamente ahora se nos ha invitado a la Bretaña francesa, a Vannes, que es una de las ciudades que tiene una fiesta histórica importante, muy potente. Hace muchos años fuimos como medievales allí y ahora nos han invitado curiosamente como modernistas. Con que este verano iremos un grupo de turolenses con las sombrillas y los sombreros. Bueno, retomando el tema de las bodas de Isabel de Segura, y ya para ir concluyendo esta entrevista y no robarte mucho más tiempo, me gustaría saber si se puede adelantar algo del 800 aniversario de la muerte de los amantes, que está, vamos, muy cerquita. Pues la verdad es que tenemos muchas ideas, pero todavía la comisión no se ha reunido para decidir qué cosas van a ser viables y qué cosas no. Con lo cual, ya sé que no es que no quiera decirlo, es que está todavía en un éter así, no sé. Es que además se aproximan en un limbo. Dos fechas muy importantes, ese 800 aniversario de la muerte de los amantes y dentro de 5 años el 25 aniversario de esta celebración, que además dentro de 5 años también puede darse la casualidad de que otorguen a esta fiesta la categoría de fiesta de interés internacional, que bueno, que hay que esperar 5 años, ¿no? Según la administración, para solicitar. A ver, es un año estupendo este que viene para muchas cosas, para trabajar y desarrollar el tema de los amantes, no solamente desde la manera como lo hacemos en las bodas de Isabel. Sería la ocasión para mostrar todos esos contenidos en otros ámbitos, exposiciones, hacer un desarrollo mucho más claro y definido de repertorio de la época, de música de la época, de literatura de la época, de costumbres de la época, o sea, hay muchísima información, ¿no? Yo creo que el aniversario de los amantes debería de servir para trabajar muchos contenidos interesantes que tienen que ver con el mundo tanto emocional y romántico como histórico, y evidentemente aprovechar el tirón para resituar a la ciudad en un punto de vanguardia, ¿no? Bueno, Raquel, pues te agradecemos muchísimo que hayas venido a contarnos de primera mano cómo habéis recibido esta noticia, cómo ha surgido todo, qué planes hay ahora y todo el trabajo que estáis realizando desde la Fundación. Nosotros de verdad esperamos que dentro de 5 años podamos volver a hablar de que es ya fiesta de interés internacional y, por supuesto, desear que sigáis trabajando en la línea que lo estáis haciendo, que siga habiendo cada vez más personas que vayan a Teruel como ciudad del amor para disfrutar de los amantes y también para disfrutar de la ciudad en sí, y que sigáis teniendo tanto éxito como estáis teniendo hasta ahora. Te lo agradezco y quiero mandar un saludo, ¿no?, a toda la gente que os sigue, a toda la gente que os ve, porque además estamos muy cerquita, muy vinculados y tenemos muchas cosas en común, ¿no? Y de hecho en las bodas de Isabel hay mucha gente de toda esta comarca del Jiloca que nos acompaña y que son ya de la familia. Sí, la verdad es que yo lo desconocía y he sentido orgullo jilocano al saber tanta implicación de la comarca del Jiloca con las bodas de Isabel. Y de calidad y muy buena. Raquel, muchísimas gracias. A ti.